Muy buenos días, estimados estudiantes. El fin de esta cápsula pretende complementar nuestra sesión del día 24 de octubre de este que está enmarcada dentro de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En razón de ello, por supuesto, permítanme compartir la respectiva presentación a efecto de que podamos ubicarnos rápidamente en el contexto que requeremos. Así que vamos a esperar a que cargue el respectivo archivo y claramente la idea es complementar, bien lo indica, parece que no ha cargado. Ya, ahí está cargando adecuadamente, así que vamos a esperar un minuto a efecto de que cargue bien. Bueno, muy bien, ahí tenemos la diapositiva. Vamos a apagar la videocámara para efecto de que nos focalicemos justamente en lo que queremos, que es las violaciones de los derechos humanos como una política de Estado. Vamos a hacer un repaso a fin de que ustedes se puedan contextualizar. Tenemos la claridad de que las violaciones de los derechos humanos fue una práctica sistemática durante la dictadura militar, la cual fue posible, por supuesto, con la concertación de distintos poderes, inclusive no solamente de orden interno, sino también de orden externos, y que encabezó perdurablemente la Junta Militar de Gobierno y la ausencia de ciertos poderes que dan lugar, por supuesto, la institucionalidad y por el contrario, la presencia de organismos de inteligencia como era la DINA y la CNI, en la cual por lo demás hacía falta o existía la ausencia de libertad de prensa. Entonces nosotros habíamos alcanzado, por supuesto, a dar cabida a lo que fue la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocida como el informe RETIC, a también conocer esta Corporación Nacional de Reparación y Conciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que es el informe VALEC, el cual tiene dos versiones, el informe VALEC 1 y VALEC 2, en la cual hablamos con un conteo aproximado de 3.227 personas. A veces se dice que es más, que fueron víctimas de desapariciones, torturas y por supuesto asesinatos. Entonces, sigamos, por favor. Las imágenes también lo habíamos evidenciado, las imágenes daban lugar a esta suerte de evidencia constatatoria o que se constata conforme a lo que fueron las prácticas inmersas en el proceso de la dictadura respecto de las violaciones de derechos humanos. Hablábamos, por supuesto, también de la Declaración Universal como ese instrumento primordial que dio cabida a partir del año de 1948 a efecto de mostrar este catálogo a través de los 31 artículos que nos habla, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y más que derechos humanos nos están hablando, por supuesto, de las libertades. Nosotros también hacíamos mención en nuestra clase pasada que las libertades públicas estuvieron ausentes y están ausentes frente a los periodos de orden dictatorial.
Hablábamos también de los tratados y convenciones ratificados por Chile, la represión que hubo bajo la dictadura militar y la violación frente a los acuerdos de Ginebra o frente al derecho a las convenciones de Ginebra, que son aquellos acuerdos que protegen a las víctimas de conflictos armados internacionales. Hablábamos también y quedamos, por supuesto, en el epicentro o en el medio de la etapa de 1974 a 1977, en una de las etapas que fue más cruenta porque fue el funcionamiento de la DINA, la Operación Cóndor, la Operación Colombo, el asesinato del general Carlos Prat, el asesinato de Orlando Letelier en Washington, que es casi que el mejor ejemplo que se pudiese, por supuesto, evidenciar en materia de la extensión o expansión que tenía la Dirección de Inteligencia Nacional como tal. Entonces, sigamos, por favor. La primera etapa ya lo habíamos comentado, que fue el bombardeo o que fue la toma del Palacio de la Moneda a partir de las fuerzas militares, con el establecimiento, por supuesto, de un gobierno central, que en dado caso se conoció mucho durante esta etapa el famoso plan Z, que fue como se entendió el congelamiento de las garantías constitucionales como tal. Y por supuesto se caracteriza esta etapa por una masiva represión. En el primer mes y medio se advierte un 67% total de las víctimas a lo largo de la dictadura, donde se castigaron a autoridades del gobierno del presidente Salvador Allende, dirigentes adherentes, por supuesto, de la Unidad Popular y miembros de las Fuerzas Armadas y Civiles bajo sospecha. Comienzan a funcionar los primeros centros de detención casi de manera inmediata y autómata, y las operaciones conjuntas, por supuesto, para encontrar y eliminar los opositores del golpe como tal, entendiéndose los opositores aquellos que perteneciesen a alguna tendencia comunista o izquierdista, como bien se les solía llamar. Bueno, en esta etapa muy caracterizada o uno de los elementos característicos fue la Caravana de la Muerte, una operación delegada por el general Augusto Pinochet para agilizar los procesos militares de las personas detenidas en el país por su adhesión al gobierno de la Unidad Popular y opositores a la Junta Militar como tal. De ella se responsabilizan 97 víctimas. También se dice que pudieron haber sido más víctimas a lo largo de todo el país como tal. Se dice mucho que al marco de la Caravana de la Muerte estuvo a cargo el general Sergio Arellano Stark. Entonces ya eso lo habíamos comentado. Se evidencia cuál fue el recorrido de esta caravana de la muerte, la cual de una u otra manera plasmó uno de los grandes inicios del régimen represivo por parte de Augusto Pinochet como tal. Bueno, en la segunda etapa hablamos desde 1974 a 1977 y se inicia, por supuesto, con el funcionamiento de la DINA y finaliza con su disolución. Aquí uno de los grandes y evidenciables hitos históricos es la tortura, el asesinato, básicamente, el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Y eso claramente muestra el poder, como bien lo decía, el poder expansivo que tenía la DINA frente tanto en el contexto interno como en el contexto externo como tal. A partir de aquí se evidenciaron frente a la comunidad internacional, ya que muchos de los aliados de Estados Unidos ya no se hallaban para esta época. Muchos de los aliados de Estados Unidos en contubernio o en consorcio con el gobierno de Augusto Pinochet ya estaba bajo otra remodelación del sistema gubernamental en Estados Unidos, de tal manera que hay una instancia de la comunidad internacional para que se investiguen este delito puntual, esta
transferencia de fronteras para la comisión de un hecho punible como tal. Entonces, claro, si hacemos un poco de memoria retrospectiva, la DINA fue creada o estuvo creada, por supuesto, bajo la dirigencia de Augusto Pinochet, pero claramente en la dirección de base estuvo el general Manuel Contreras, en su momento teniente coronel cuando asume la dirección, y este fue un organismo militar de carácter técnico profesional, dependiente directamente de la Junta de Gobierno y cuya misión era la de reunir toda la información a nivel nacional proveniente, por supuesto, de los diversos campos de acción. ¿Con el propósito de qué? De producir la inteligencia de base que se requiriese para adoptar la política, la planificación y las medidas que procurasen el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país, que ese era, digamos, el argumento de base que tenía esta dirección de inteligencia nacional. Aquí lo tenemos, por supuesto, la ficha histórica nos parece un tanto irrelevante, sin embargo, es preciso documentarla. Posteriormente vino la famosa Operación Cóndor, que fue un acuerdo de cooperación conjunta entre los servicios secretos de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y que claramente también tenía aliados todavía por parte de la CIA, y en la cual se buscaba el fortalecimiento de los regímenes dictatoriales con el fin de perseguir y exterminar a aquellos partidos militantes. La Operación Colombo fue un montaje operado por la DINA, ya está plenamente comprobado en el año de 1975, en cooperación con el Mercurio, la segunda y la tercera, a donde cual se encubre la desaparición de 119 personas detenidas en Chile, y que claramente se dicen que son personas que estaban enfrentándose al gobierno, tratándose también un poco también derivada de la Operación Cóndor, y que de una u otra manera estas detenciones fueron negadas persistentemente por las autoridades chilenas. Como les digo, la idea básicamente era persuadir a la opinión pública de la falsedad, de las sospechas, de las acusaciones acerca de la desaparición de personas específicamente militantes del MIR, detenidos por supuesto por agentes de la dictadura. Bueno, los periódicos son bastante dicientes, tanto el periódico argentino como el periódico Novo Odia de Brasil, en la cual también da información o suceso de la muerte de estos supuestos extremistas. Esta etapa también fue muy caracterizada por el asesinato de el general Carlos Prat y su esposa, y que claramente sí, muy condenable por la crudeza, sobre todo que fue un vehículo bomba, una bomba incorporada en el vehículo propio del general, el cual las imágenes pues también tienden a ser bastante cruentas. El atentado contra Bernardo Leyton, también militante y colaborador del expresidente Eduardo Frei Montalva, y que estando en Roma también sufrió un atentado, dejándolo con unas lesiones, unas secuelas muy complejas, y por supuesto con la paraplegia de su mujer Ana Fresno hasta los últimos días. El asesinato de Orlando Letelier, había sido embajador del gobierno del presidente Allende ante los Estados Unidos, por eso estaba, digamos, asilado en dicho país, y claramente fue uno de los más repudiables frente a la comunidad internacional. El 21 de septiembre de 1976 a las 9:30 en Washington, una explosión eleva un automóvil más de 2 metros sobre el pavimento. El conductor, el ex canciller y el ministro quedan atrozmente mutilados. Claramente su fallecimiento eh, es muy reprochable, muy repudiable, y claramente fue uno de los, mayores hechos o hitos que marcaron el episodio represivo de la dictadura. Aquí tenemos, por supuesto, la verificación. Y la tercera etapa,
que va desde el año de 1977 a 1990, a donde se da, por supuesto, el funcionamiento de la CNI, el Centro Nacional de Informaciones, y donde el hito de mayor importancia es la aparición de los cadáveres en Isla Lonquén, comprobándose las acusaciones que los desaparecidos habían sido asesinados y ocultados. Así también, así también comienzan las protestas que evidencian la crisis de gobierno, ya evidencia verdaderamente lo que acaece con la dictadura. Y en cierta manera voy a replicar un poco las palabras que ha dicho Fernando Atria y este disfraz de salvaguarda que se tenía en el país y que en efecto así no era. ¿Ya? Entonces, en esta etapa también puntualmente, lo más importante es la conformación de la ley de amnistía. El decreto 2191 fue promulgado por el 18 de abril de 1978 y concede la absolución a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de estado de sitio, es decir, durante la dictadura. Ellos mismos trazan las fechas a fin de exonerarse del procesamiento en el marco de una justicia ordinaria. El Centro Nacional de Informaciones o la Central Nacional de Informaciones fue creada en el año de 1977, luego que se diese la disolución de la DINA, por supuesto, por múltiples conflictos internos de poder, pero a pesar de que tenía un organismo o un funcionamiento similar al que tuviese la DINA, esta organización realmente fue la responsable de numerosos casos de infiltración política, de asesinato, secuestro, tortura de personas, en las cuales se destacan, por supuesto, el asesinato del dirigente Tucapel Jiménez, del carpintero Juan Alegría Mundaca en 1982 y la matanza de Corpus Christi en 1987. En el 2019, producto de la exhumación y del reconocimiento que se le hiciese al expresidente Eduardo Frei Montalva, se atribuye que la CNI estuvo en este consorcio o en este concurso, que participó directamente en el envenenamiento que le había ocasionado, por supuesto, al expresidente Frei Montalva. Los desaparecidos de Lonquén, aparecen numerosos cadáveres. Se trata de 15 cadáveres que pertenecen a 3 familias detenidas entre el 6 y 7 de octubre de 1973. Hay una suerte de falsedades de versiones, pero que de una u otra manera también son cobijadas o amparadas por la ley de amnistía. Esto llevó, por supuesto, a los agentes de la dictadura a desplegar un operativo bastante insólito, que fue el retiro de televisores en el cual se recuperaban los cuerpos ocultados para lanzarlos al mar. Qué terrible, la verdad, todo esto nos dice un episodio muy marcado en el país y reitero, una de las grandes dictaduras extensas en América Latina. Tenemos otros casos que se consideraron como violaciones sistemáticas en el país como tal, que fue el caso de Degollado, denominado así, un crimen realizado por la Dirección de Comunicaciones de Carabineros en 1985 contra 3 militantes del Partido Comunista, y que de una u otra manera el 30 de marzo, camino a Quilicura frente al Fondo del Retiro, fueron entrados sus cadáveres degollados y con evidentes signos de tortura. Entonces, esto provocó la renuncia del general César Mendoza de la Dirección General de Carabineros, quien también era, por supuesto, perteneciente a la Junta Militar. Aquí tenemos los tres torturados y, por supuesto, posteriormente asesinados. El caso de los hermanos Vergara Toledo, exactamente también por Carabineros, un crimen cometido por la Dirección de Carabineros.
Fueron interceptados Rafael de 18 y Eduardo de 20. Fueron interceptados, acorralados, acribillados por carabineros. Carabinero aseguraba que los hermanos se preparaban para asaltar un almacén, por lo cual fueron reducidos. Pero hoy la comisión Rettig deduce que ello no fue así. Ni siquiera hubo un tipo de reacción o un tipo de rebelión que se condiciese con esa versión. El caso Quemados, también muy diciente, en la cual los pertenecientes a la CNI rociaron a dos jóvenes con gasolina y les prendieron fuego, perdón. Estando ambos jóvenes en llamas e inconscientes, la verdad que es bastante cruento y cruel, sedicioso. Lo que pasó con el caso de Quemados, en el caso de Carmen Gloria Quintana de 18 años y Rodrigo Rojas de Negri de 19 años. Aquí se encuentran, por supuesto, y claro, todo lo que vemos en este momento son categorizados como crímenes de lesa humanidad. Se reconoce cerca de 1.200 víctimas detenidas, desaparecidas, otras tantas con resultado de muerte. Claramente estamos hablando de casi de 10.000 casos de torturas en un periodo crucial. Para hablar de crímenes de lesa humanidad, son aquellos crímenes que atentan contra la esencia humana. Son crímenes especialmente atroces. Aquí los estamos observando. Y claramente forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, en aras de que son cometidas para aplicar las políticas de un Estado represor o una organización en este caso. Los métodos de tortura, esto lo hizo parte del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, golpizas, lesiones corporales, colgamientos, posiciones forzadas, aplicación de electricidad, amenazas, simulacros de fusilamiento, humillaciones y vejámenes, desnudamiento, agresión y violencia sexual, presenciar tortura de otros, la ruleta rusa, presenciar fusilamiento de otros detenidos. La violencia sexual contra la mujer también fue muy prevalente y que también está consignada, por supuesto, en el informe Rettig. Ni qué decir, por supuesto, la violación sistemática que hemos vivido bajo el marco de el estallido social, que de una u otra manera se nos hace una suerte de remembranza frente a lo con los protocolos del uso de la fuerza y con los instrumentos que utilizase Carabinero para reprimir las marchas. Los casos de violaciones a los derechos humanos. Y esta es una pregunta que por supuesto amerita la reflexión. ¿Es legítimo que el Estado ejerza estas acciones contra la población por motivaciones políticas o de alguna otra índole? Claramente lo que estamos viendo son violaciones de los derechos humanos por parte de los funcionarios policiales. En su momento, la directora de la Unidad de Derechos Humanos desde el año pasado, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Imay Ortiz, claramente, era una de denuncias que daban alcance a que se había dado una suerte de extralimitaciones en el caso de arrestos, represiones, amonestaciones, y que de una u otra manera daban lugar a revivir las violaciones sistemáticas por parte del Estado en un contexto modernizado, símil a lo que se vivió bajo la época dictatorial. Señores, nos vemos el próximo sábado con un conocimiento en
en tanto a la materia también de los sistemas e instrumentos de protección en materia de derechos humanos. Espero por favor que esta cápsula asincrónica sea de su entera observancia. Muchas gracias.